Ahora nos va a hablar Rosa Guillén Ferrer. Aquí tengo la chuleta. Es especialista en trastorno de ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos, psicología clínica, psicooncología conductual y nos va a hablar sobre el bullying, ¿verdad? Vale, pues ya está. Gracias. Buenos días. Como os comentaba Susana, la ponencia va a ser en castellano para que luego se pueda transmitir a donde sea necesario. Uy, se está moviendo la mesa, ¿eh? Ya luego yo me muevo, pero no hace falta mover la mesa. Bueno, como os comentaba Esther, soy psicóloga clínica, trabajo en diferentes ámbitos. ¿Ya? Y actualmente estoy trabajando en privada con adultos, últimamente estoy más en el tema de adultos. Y así como para empezar la presentación del bullying, os diría que muchos casos que estoy viendo actualmente de personas adultas con problemas de autoestima han sufrido bullying en la infancia. O sea que quizás esto es algo que nos tendríamos que plantear, ¿no? Desgraciadamente, ya os comento antes de poner la presentación de una forma más formal, las personas que son perseguidas por el tema del bullying es normalmente porque tienen alguna diferencia, ¿no? Ya veremos, ahora lo explicamos, ¿eh? No es que sean diferentes, sino que se aprovecha de observar alguna diferencia para poder achacar, digamos, a ese individuo. Lo vamos a hablar con un poquito más de propiedad. Disculpad si veis que mi fluidez en castellano a veces se me va alguna palabra, pues lo siento y bueno, ya de entrada me disculpo, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, el año pasado ya hicimos esta formación, o esta presentación, lo que pasa es que este año hemos intentado centrarla más en detección y sobre todo los indicadores que nos podrían dar señales de que una chica está sufriendo un tema de bullying. Suelo intentar ser una persona que hace las presentaciones de una forma interactiva y no sé si recordáis que me gusta hacer alguna pregunta, ¿no? Entiendo que hay gente que ya estuvo el año pasado, otros que no. De entrada me gustaría que levantéis la mano quien quiera sin ningún compromiso de ningún tipo. Las personas que conocéis o habéis conocido algún caso de bullying cercano, de los que estamos aquí. No tiene por qué ser en uno mismo, sino en tu entorno cercano. ¿Cuántas personas conocemos casos de bullying? No está mal en esta pequeña muestra, ¿eh? No está mal. En esta pequeña muestra de población, muchas manos levantadas, ¿eh? Entonces esto nos tiene que hacer reflexionar sobre qué es lo que está pasando. De entrada, el bullying parece que es un tema que se entiende como algo bastante habitual, ¿no? Que los chicos tengan problemas entre ellos, que haya discusiones. Bueno, vamos a ver si realmente esto es así o no. El bullying, para que os hagáis una idea, si no lo pasáis vosotros, disculpad porque, mira, ya, pásamelo mejor vosotros porque me parece que desde aquí no llega bien la cosa. Las consecuencias psicológicas del bullying a nivel estatal, fijaros, la situación en las aulas españolas actualmente la tenemos en este tipo de incidencia, un 23,3%. ¿Qué os parece? ¿Es mucho? ¿Es poco? No está mal, ¿no? Un 23,3%. El tanto por ciento, digamos, de diferenciación de género, es decir, hay una diferencia entre niños y niñas, bueno, está bastante la cosa, como veis, un 24,4, un 21,8. Me gusta poner algunos datos objetivos para que lo que hablamos, ¿no?, tenga esa base. Si seguimos viendo un poquito alguna estadística más. ¿Pasáis, por fin? El porcentaje de niños y niñas, según situaciones, ya empiezo a moverme, pues que no puedo estar quieta, ¿eh? El porcentaje de niños y niñas según situaciones vividas en los últimos 2 meses, el promedio en España, como podéis ver, insultos directos, un 22,6%. Insultos indirectos, 20,9%. Difundir rumores, 14,6%. Robo o daños a la propiedad, 6,1%. Golpes físicos, 6,3%. Digamos, cuando estoy diciendo los tantos por ciento frecuentes, los de azul oscuro.
Vemos que ocasional se multiplica, triplica, el tanto por ciento. Exclusión 8,4 y amenazas 5,7. Eso es cuando estamos hablando de que se da frecuentemente ese porcentaje, ¿no? ese tanto por ciento. Pero si nos fijamos, si decimos ocasional, bueno, solo ha pasado una vez o solo ha pasado dos, resulta que se triplican los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Entonces, dale por favor. Es que tiene efectos esto así para que quede bonito, ¿eh? Como veis, a pesar de todos estos datos que estamos poniendo, se sigue considerando que es un fenómeno que ha existido siempre, por tanto, ¿no? Es como que es inevitable y que no tiene gran trascendencia. ¿Estáis de acuerdo con esto? Espero que no, ¿no? Bien, pero a nivel general, digamos que la población en general, que quizás no se centra tanto en la educación de los niños, ni se centra tanto en sus problemas diarios, tanto familias como profesionales, pues es triste, pero todavía sigue habiendo este tipo de creencias, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Vale? ¿Cómo podemos detectar? Primero de todo, definir qué es el bullying. Seguramente vosotros ya sabéis lo que es el bullying, pero tenemos la definición teórica. El bullying es un maltrato entre iguales, ¿sí? Que se da cuando un alumno o alumna sufre, como veis, intimidación de manera, otra clave, reiterada y durante un tiempo prolongado. Entonces es cuando estamos hablando de bullying o maltrato infantil, maltrato entre iguales, hay formas de llamarlo. Por parte siempre de un menor o de un grupo de menores, no tiene por qué ser de uno a uno, sino que desgraciadamente bastante a menudo se da que hay como un grupo de personas que ejercen esa violencia sobre otra u otras, ¿sí? De momento, ¿estamos de acuerdo en todo? Si no lo estamos, me interrumpís, ¿eh? Que yo no tengo la verdad absoluta, seguro que no. Se da una relación, tiene que darse, para poder hablar de bullying, de una relación de dominio-sumisión, ¿sí? En la que siempre uno es el agresor o agresores y el otro es la víctima. Por eso que os decía, que curiosamente, yo que trabajo uno de los sectores en los que trabajo es atención a la mujer. Muchas de las mujeres que sufren violencia de género, resulta que han tenido problemas también en la escuela. Y no lo podemos generalizar de esta forma, ¿eh? No quiere decir que en todos los casos suceda eso, pero a lo mejor sí que hay un patrón de conducta aprendido de este estilo, no porque la persona necesariamente le tenga que ir pasando estas cosas, pero hay que romper ese tipo de funcionamiento y de aprendizajes, ¿sí? Y es muy complicado. Si se interviene desde la infancia es mucho más fácil, desde luego, ¿sí? Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las características del bullying? Es un tipo de violencia, como podéis ver, difícil de identificar. ¿Creéis que es fácil identificar el bullying? ¿Cómo podemos identificarlo? Alguien que se atreva a decir algo, venga, sin mirar la super chuleta gigante. ¿Cómo podemos identificar un bullying? ¿A alguien se le ocurre? Yo luego lo explico, pero... Esther. Que le esconden al niño la agenda. Sí. Pues que le esconden al niño o a la niña la agenda, que el niño no quiere ir a la escuela porque se siente mal y no sabe exactamente qué le pasa, que el niño tiene un comportamiento afectivo, una distimia importante y bueno, en general a veces también la agresividad que no saben por qué y que la demuestran sobre todo en el entorno familiar. No sé. Yo creo, puedes subir tú, Esther, a hacer la formación, yo creo ya directamente, la ponencia, no está mal. Nos ha dado unas cuantas pistas. ¿A alguien se le ocurre algo más? Algo muy sutil. ¿En qué podemos notar que un niño está recibiendo bullying? En cambios de comportamiento, del estilo que sean, del estilo. El llanto por nada, la labilidad emocional, de repente, ¿qué le puede pasar? ¿No? De repente un niño se pone a llorar por cualquier cosa que pase. Ahí pues es como si nos pasa siendo adultos, cuando no somos capaces de controlar nuestras emociones, ¿qué está pasando ahí? Que hay algo por gestionar, ¿no? Pues imaginaros un niño que normalmente, ¿qué va a hacer? ¿Se lo va a contar a sus padres?
lo que le está pasando? Normalmente no. ¿Se lo va a contar algún adulto en general que le pueda proteger? Normalmente no. Digo normalmente, ya veis que siempre añado el normalmente, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué acostumbra a parecer oculto sobre todo a ojos de los adultos? Porque luego hablaremos de esto. Pero ¿dónde se suele dar el bullying? ¿En el colegio dónde? En las horas de recreo. En momentos que no es visible. Ahora lo explicaremos, ¿sí? Además, el acoso puede ser físico, psicológico, relacional. Es decir, se empieza, es la típica metáfora del iceberg, ¿no? Cuando vemos la punta del iceberg, es decir, cuando ya identificamos que realmente hay un problema de bullying, es porque ya es visible completamente. Pero en esa base del iceberg, que también lo veremos, hay una serie de cosas como más sutiles, más normalizadas. Ahora lo iremos viendo. Debe darse intencionalidad de dañar. Si no hay la intencionalidad, en principio ya no podríamos hacer esa definición de bullying. Tiene que haber esa intencionalidad de daño. Normalmente la hay, ¿también? Además, se da una reiteración de los comportamientos, ¿sí? Es decir, ese comportamiento abusivo hacia la víctima se va reiterando, como decíamos. Y hay un desequilibrio y abuso de poder. Resumiendo, todo esto lo tenéis. Si a alguien le hace ilusión que le pasen las diapositivas, yo no tengo ningún problema, me contactáis por mail y, como siempre digo, el conocimiento compartido mucho mejor que para quedárselo uno, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere, le hace gracia tenerlo, me contactáis y os lo envío sin problema, ¿vale? Bueno, ¿seguimos? Se ha quedado ahí. ¿Se acosa a alguien? ¿Por qué motivos? Normalmente por tener algún rasgo característico, personal o peculiar. La persona que, por ejemplo, es recién llegada, ¿sí? Recién llegada no quiere decir que venga de otro país, también puede ser, pero que llega de nuevo a una escuela y se tiene que incorporar, ¿de acuerdo? También podría ser, por ejemplo, algún rasgo físico diferente. Yo qué sé, ¿qué se os ocurre como rasgos físicos que puedan ser motivo de burla? A ver qué se os ocurre. Cojo, por ejemplo, una cojera, simplemente llevar gafas, simplemente, yo qué sé, un niño pelirrojo, una niña pelirroja, yo qué sé, una cosa de estas que no tiene por qué tener importancia, pero va a ser motivo de burla o de fijarse en esa persona. Un trastorno del lenguaje, que por eso estamos aquí, ¿no? Pues también sería un motivo de posible burla. Quien lo sufre se encuentra en situación de inferioridad. Tiene como consecuencia, por tanto, un deterioro ¿de qué? De la autoestima. ¿Cómo estaríamos si cada día alguien se mete con nosotros en negativo? Mal, ¿no? ¿Y cómo se puede contrarrestar esto? ¿Cuántas preguntas, no? Es que os tengo que despertar, yo soy la primera ponente. Es el reto, a la que le toca primero le toca hacer preguntas. Es broma, soy también bastante bromista. Bueno, al final, la víctima se suele escoger partiendo de una diferencia, podríamos decir, que sirve de excusa para meterse con esa persona, para estigmatizarla, para ponerle una etiqueta. ¿Vale? ¿Seguimos? Otros datos que dicen cuál es el perfil de los niños que sufren acoso. Como podéis ver, tampoco es que haya excesivas diferencias. Lo que sí que nos llama la atención, quizás, no sé, ¿qué es lo que os llama más vosotros la atención? La franja de edad. ¿Sí? Preadolescencia, muy bien. ¿Lo veis? De esos 11 a esos, sobre todo 12-13, pero de 11 a 14 es donde está ese pico de la curva, ¿no? Estadística que nos dice, uy, esa es la etapa. ¿Por qué en esa etapa? Cambio de madurez, ¿qué más? ¿Por qué los niños, además, y por qué en esa etapa el niño, la niña, siempre que hablo de niño me refiero niño-niña, estamos en igualdad? Por cambios físicos sobre todo, y además afecta mucho al estado de ánimo, porque en esa edad, si nos acordamos un poco todos, aunque haga unos añitos, hay gente más joven que otros por aquí, ¿no? Pero tenemos memoria, nos acordamos, ¿no? Cuando éramos adolescentes, en esa etapa, ¿qué era lo que buscábamos? Encajar.
Muy bien, oye, tenéis ahí unas respuestas, que estáis en ello, se nota, Encajar, es decir, pertenecer a nuestro grupo de iguales, la pertenencia al grupo de iguales, que claro, si tú buscas pertenecer a un grupo de iguales y ese grupo de iguales te rechaza, ¿qué va a pasar con tu personalidad? Será pequeñita. Bueno, ya veis qué desastre, todo pesimista estoy de momento, pero bueno, vamos a ver si lo vamos arreglando. ¿Seguimos? Pero una pregunta. Dime. ¿Por qué no te llama la atención que menores de 7 años, estando en unos espacios más controlados, por el tipo de... Ya que estoy aquí abajo, te acerco la cosa. A mí, es cierto, la adolescencia es un momento complejo y complicado en muchos ámbitos y posiblemente el acompañar a un adolescente como padre, el ser profesor adolescente es muy complejo. Pero a mí, personalmente, lo que me llama más la atención es que tenemos niños menores de 7 años que sufren bullying, cuando se supone que están en espacios, en lugares, que la comunicación es más cercana porque a priori pasamos más horas con estos niños y que sufren bullying. Entonces, claro, me llama la atención que si menores de 7 años tienen ya este tipo de problemáticas o que tienen este tipo de relaciones interrelacionales iniciales de este tipo, con mucha probabilidad en la adolescencia también volverán a colocarse en una posición más down les será más fácil estar en una situación de víctima en vez de estar más empoderados. A mí me llama más la atención, sobre todo por detección y porque a la larga, si trabajamos bien esa primera etapa, es muy probable que en 11, 12 y 13 años entre ellos se sepan comunicar, relacionar de una forma diferente. A mí me llama mucho más la atención esta primera etapa. Sí, realmente tiene razón la compañera en que, si os fijáis, es increciendo, ¿no? Esta tendencia desde los 8 años, digamos, va increciendo y luego disminuye. Pero es cierto que ese punto de los 7, que haya ese 7,8 de varones, en especial llama la atención, ¿cierto? ¿Por qué creéis que en esa etapa de los 7, a ver, gente que tenga niños menores o que se dedique a la atención a niños, qué piensa de por qué puede haber ese puntal ahí a los 7 años? Ellos empiezan a sentir más mayores, han hecho un cambio, ya no son los pequeños del colegio, por lo tanto yo ahora ya tengo más voz y voto, sobre todo en la hora de los recreos, que es cuando pasa, y es en el momento en que ellos aprovechan, es el momento también en el que se crean más grupos, P3, P4, P5, todos juegan juntos, está mucho más controlado, pasamos a primaria, y dentro de que es primaria son los pequeños, pero tienen el mismo comportamiento que los más mayores, y hacen lo que ven, por lo tanto hacen grupos y acaba pasando el bullying. En esa franja de edad es justo la edad que hay como ese cambio de niño-niño, o sea, de infancia, pequeña infancia, digamos, ¿no? Primarenca, ¿no? Que se dice, atención precoz primarenca, ¿no? Los primeros años de evolución del niño a ser un poquito ya como mayores, ¿no? Yo ya soy mayor, voy a primaria, ¿no? Esto lo habréis oído, ¿no? Y lo habéis vivido, seguro. Y como padres o como profesionales lo hemos visto, lo vemos, ¿no? Es ese impasse de ay, ya soy mayor, ya no soy pequeño. Entonces es cuando hay una pequeña etapa en la que se busca de nuevo esa identificación, que como bien decías, si podemos intervenir en esa etapa, igual nos ahorramos ya mucho trabajo en la adolescencia. Pero bueno, está muy bien que lo puntualicemos. Gracias, porque así la explicación es más interesante. ¿Seguimos? Lo que decíamos, ¿dónde se suele dar el bullying? En aquellos lugares donde no es visible para los adultos. ¿Dónde se os ocurre? Tengo fotos ahí puestas que dan pista. ¿Dónde se nos ocurre? ¿En el patio? ¿Pasillos? ¿Lavabos? ¿Internet? Madre mía con internet, madre mía, si yo os contara casos y cosas, es tremendo. Bueno, las tecnologías, que ya no son nuevas tecnologías, ya no se dice nuevas, se dicen las tecnologías, ya estamos en la era de las tecnologías, ya no son nuevas. Resulta que nosotros las utilizamos en teoría bien, ¿no? En teoría, pero no. Hay gente que no la utiliza tan bien. Y en la etapa, pensar que hay muchos niños que dominan mucho mejor las tecnologías que muchos de nosotros. Entonces, es un arma de doble filo, muy útil, muy positiva, muy buena para unas cosas, pero es una forma
de estar en el anonimato o de hacer daño sin que sea tan visible. Bueno, aquí podríamos hacer una tesis sobre esto, no tengo tiempo, ¿eh? Pero ya veis que sí que serían esos espacios. Ponemos la siguiente diapositiva para explicar cada uno. En los momentos de tiempo libre, de ocio, como bien decíais, o de diversión. Es decir, en el patio, en los vestidores del gimnasio, es otro de los sitios bastante típico. En la cola para entrar al colegio o al aula, en los barrios y pasillos, los habéis dicho todos, ¿eh? En el aula, cuando el profesor se da la vuelta. Ya no me giro, ¿no? Y hay uno de vosotros, o más de uno, que le está chinchando al otro. ¿Sí? Aprovecha ese momento. Seguro que recordáis episodios de estos también, ¿eh? Muy bien. Luego, durante los cambios de clases, cuando cambia de una clase a la otra, en el comedor, en el transporte escolar, en la entrada o salida del centro, en el exterior del centro, en el exterior del centro también. Porque ellos sí que puede ser que mantengan el contacto fuera del aula y de nuevo por internet puede ser que sea un arma bastante negativa para seguir en un contacto nocivo. En el exterior del centro, como hemos dicho, y sobre todo el tema del ciberacoso, que hay muchos tipos, el sextorting, el phishing, el stalking, todos con palabras en inglés, pero que las explicaciones de cada uno la tenéis en la diapositiva. El ciberacoso más o menos lo tenemos claro, que es la difamación inmediata de impacto público. El sextorting, que es más bien un tipo de chantaje, coacción, que bueno, implica a veces incluso llegar a pedir, pues no sé, a la chiquita con la que estés o el chiquito con el que estés, decirle, oye, pues ¿por qué no cuelgas una foto de esas que se te ve así o asá, ¿no? En posiciones tal y cual. Y luego va y resulta que se publican. Ay, cuidadito con estas cosas, ¿eh? El phishing es suplantación de la identidad por móvil o internet. Y el stalking es más bien entrar y cotillear cositas. Pues bueno, accedo a tu cuenta con tu contraseña, me meto... ¿Sí? ¿Se entiende cada uno de los conceptos? Lo explico muy simple para poder avanzar, ¿eh? ¿Alguna pregunta de momento? ¿Todo bien? ¿Conocéis algún caso de estos, de ciberacoso? ¿Sí? ¿Y cómo era la cosa? ¿Queréis contarlo? Es que así tenemos casos prácticos. Era una niña de 14, 15 años que iba al instituto y estaba, bueno, era una niña que tenía TDA y yo empecé a hablar con ella. Yo estoy, bueno, es igual, no importa dónde estoy. Lo que importa es lo que ella sentía. Ella era una niña que al tener TDA también tenía una familia bastante... Su padre no estaba desde hacía años, su madre tenía una depresión mayor y un trastorno de personalidad, con lo cual eso todavía hacía que estuviera más vulnerable y sola. Entonces lo que pasó fue que empezó a tener, a los 15 años, su cuerpo cambió y empezó a ser una mujer. Entonces todo el mundo empezó a fijarse que destacaba la personita que había sido hasta entonces, que no se la veía porque era invisible, empezó a ser visible. Entonces, pues bueno, hubo un problema de ciberacoso por un niño que le dijo eso, que precisamente lo que has explicado tú, que a ver si podía mostrar su imagen desnuda de cintura para arriba. Él le mostró la suya, pero claro, los chicos son diferentes, ¿no? Me la enseñó a mí y yo le dije que, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes cuando la has visto así? Pues no sé, Esther, es que no sé qué hacer. Si yo enseñarle mi foto, ¿y qué piensas que puede pasar? A veces los adolescentes no piensan. Por lo menos es quizás la visión mía no es errónea, disculparme, pero muchas veces son impulsivos y no piensan en las consecuencias que puede haber a posterior. No es que no piensen, pero no piensan que eso puede tener consecuencias en un futuro muy próximo. Y en este caso, pues se paró. No lo paramos, pero hubiera sido muy frágil. Claro, los niños que en este caso Ainhoa siempre mi imagen es como el cerdito, ¿sabéis? El cuento de los 3 cerditos, pues es el que tiene, el cerdito que tiene la casa de paja, que es el que es más vulnerable y que todavía a la que haga la casa se va abajo, ¿no? Entonces, yo creo
Y es mi opinión que las habilidades sociales para estos niños son fundamentales, la empatía, la asertividad, cosas que se deberían trabajar desde la escuela, desde el instituto, para que los pilares fueran más fuertes. Si tiene TDA, tiene TEL o tiene lo que sea. Lo que importa es que estos niños tengan entereza, coherencia y fortaleza. Muy bien. De hecho, todo lo que acaba de comentar Esther, veréis que estamos hablando de cuáles son los puntos débiles, podríamos decir, y eso nos da la pista de justamente qué es lo que tenemos que intentar detectar y fomentar. Fomentar relaciones sociales y las capacidades de relacionarse es imprescindible para este tipo de casos, ¿eh? O sea que ahí has dado en el clavo. Y los casos, hay muchos casos por desgracia de ciberacoso y ha habido algunos que incluso han trascendido a temas de noticias. Seguro que sabéis más de un caso, ¿eh? Seguro. Bueno, ¿seguimos? Entonces aquí tenemos la figurita del iceberg que decíamos. Cuando nosotros estamos viendo la punta en la que somos capaces de ver que hay motes, que hay amenazas, que hay patadas, que hay insultos, que hay puñetazos, que hay empujones, es decir, un maltrato físico visible, ahí debajo, ¿qué hay? Madre mía, lo que hay. Pues empieza, si vemos la parte de abajo, pues simplemente por la retirada de las amistades, ¿no? De ignorar, del silencio, de apartar, de aislar a esa persona de una forma tan sutil que casi es imperceptible según cómo, ¿no? Eso va creciendo. Vemos que luego realmente ya se da un aislamiento. Vemos que puede haber una manipulación social. No somos amigos tuyos, pero de vez en cuando a lo mejor te queremos engañar diciéndote que sí lo somos, ¿no? Ah, pues cuelga una foto. Claro, si a lo mejor esa persona dice, ah, pues mira, si esto va a servir para hacerme popular y yo era invisible, pues ¿por qué no? ¡Pam! Seguimos. Hostigamiento, bloqueo social, va más en la misma línea, exclusión social, estigmatización, rumores, menosprecio, muchas otras palabras que no están puestas de ahí que nos indicarían la base de este iceberg, ¿no? ¿Seguimos? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas? ¿Qué os parece que le pasa a una persona que sufre bullying? Pues todo esto que veis ahí. De entrada, baja autoestima, como hemos dicho antes. Problemas psicosomáticos. Cuando un niño nos dice, o vemos, que tiene problemas psicosomáticos, atención que algo nos está diciendo. No quiere decir necesariamente bullying, ¿eh? Ahora no tiene que ser todo bullying. Pero atención, quiere decir algo. El famoso dolor de barriga, ¿no? El famoso dolor de cabeza. Bueno, cualquier cosita que nos dé un indicador. No tengo ganas de ir al cole, me duele la cabeza, ay mamá, no me encuentro bien, ¿sí? ¿Vale? Ese sería uno de los primeros indicadores. Problemas de sueño, falta de apetito, trastornos de la alimentación. Uy, ¿cuántos indicadores, no? Seguimos, aparición de trastornos fóbicos, rechazo a la escuela, cuando de una forma reiterada, no tengo ganas de ir al cole, es que no quiero ir. Bueno, no te lo va a decir así, además, seguro, ¿eh? Eso ya sería un indicador. Estamos hablando muy desde la perspectiva de padres, pero los profesionales, los educadores, si ves que un niño siempre está con un trastorno estomacal, o que se encuentra mal, o que tiene que salir de clase, o que pide que lo vengan a recoger, ¿de acuerdo? Desde todos los ámbitos de protección de la infancia. Aparición, bueno, también sentimientos de culpabilidad, regresiones, esta os diría yo que también atención, si un niño ya ha adquirido todas las capacidades, por ejemplo, de control de esfínteres y de repente empieza a haber una regresión, eso también puede ser un síntoma de que algo importante a nivel psicológico está pasando ahí. Miedos, sobre todo diríamos, es una señal de miedos, de ansiedades, algo sucede ahí, en su entorno familiar, en la escuela, donde sea, algo sucede. Cuando ya los ha adquirido estos hábitos, ¿de acuerdo? Hay una regresión. Respuestas emocionales extremas, como decíais muy bien, el llanto emocional, la labilidad emocional, de una forma incontrolada o desmesurada, ¿sí? Bajo estado de ánimo, tristeza, apatía. Incluso se puede llegar a desarrollar una depresión. ¿Creéis que existe la depresión infantil? Sí. Vale. Que hay a veces como dudas de esto, ¿no? ¿Pero puede un niño estar deprimido? Claro. ¿Qué diferencia hay entre un adulto y
¿Y un menor? En cuanto a emociones, ninguna, ¿no? Al contrario, ellos son mucho más naturales, ¿no? Y lo que expresa un niño será seguro de verdad. Seguimos. Se puede llegar también incluso a un síndrome de estrés postraumático. Bueno, esto ya son palabrotas de estas que asustan. Pero bueno, eso es cuando ya entraríamos en una psicopatología o trastorno después de haber estado expuesto mucho tiempo de una forma continuada a un trauma, pues va a afectar a nivel psicológico. ¿Sí? No profundizo mucho para poder seguir con la presentación. ¿Pasamos? Cualquier pregunta me paráis, ¿eh? Consecuencias a nivel social. ¿Qué os parece que va a pasar? Ponemos dificultades en las relaciones sociales, es decir, suelen ser tímidos, introvertidos, después tienden a relacionarse mejor con los adultos o con menores a los de su edad, pero no con su grupo de iguales, como decíamos. Serán los niños que normalmente los veréis hablando, interaccionando muy bien con adultos y con menores, pero no con el grupo de iguales. ¿Sí? ¿Conocéis niños así? ¿Que les pase estas cosas? Pues atención. Atención. No, sin problema, no tiene que significar nada grave. Pero atención, hay que fomentar las relaciones sociales con el grupo de iguales. ¿Seguimos? Aislamiento y soledad, conductas de huida y de evitación o evitación. Una de las formas más comunes del maltrato escolar, como hemos dicho antes, es el aislamiento o hacer el vacío. Después tenemos también que se encuentran o se sienten solos, solas. Pasa en casa más tiempo del esperado. Es decir, cuando un niño se aísla, se cierra en su habitación con el ordenador, por ejemplo, mucho tiempo, también tenemos que estar atentos a qué puede significar eso. A ver, hay cosas que entran dentro de la normalidad, no saquemos de contexto todo lo que vamos diciendo, pero no dejan de ser señales de alerta, de que algo sucede. Seguimos y veis que, bueno, desmotivación por estar con los compañeros, prefiere estar solo. ¿Por qué prefiere estar solo? Por miedo a el fracaso en las relaciones sociales y por miedo, es decir, por desconfianza a los demás. ¿Sí? ¿Seguimos? Conductas públicas de inseguridad. Buscar como la defensa, el apoyo en los adultos cercanos. Siempre como buscar la xupluc, ¿no? Que se diría en catalán, como que te tapen para protegerte. Sobre todo en las zonas de ocio, como el patio. Y lugares comunes de la escuela. También se busca, en cierta manera, amigos, amigas y compañeras de juegos, como hemos dicho, más pequeños, con los que tú no te tengas que sentir inferior, ¿no? Que no te van a atacar. Y se sitúa en lugares del aula aislados del resto. Hay cosas que las vamos repitiendo porque van en cada uno de los temas que hablamos. ¿Continuamos? Consecuencias en el ámbito escolar. Cuando un niño de repente empiezan a cambiar sus resultados académicos, es otro signo de que algo está pasando. ¿Sí? ¿Conocéis casos de estos también, que haya bajado el rendimiento escolar? ¿Y qué significaba, Susana? Bueno, yo voy a poner mi caso con Gonzalo. Vale. Bien, Gonzalo lleva un tiempo, son 9 años lo que tiene ya, y bueno, son las mismas. Ahora estamos en una espiral con Gonzalo, que él es un palurdo retrasado, y eso sale de bocas de niños de 8 y 9 años. Ahí estamos. Y en esta semana la profesora, pues vamos hablando, ¿no? Y me dice que bueno, que desde que ha venido de Navidades Gonzalo no tiene ganas de hacer nada. Claro, no os puedo dar otra respuesta porque me reúno con el colegio el martes, ¿no? Y entonces si queréis, oye, os mando un mail y os digo. El tema, esto me preocupa a mí, ¿no? Porque me preocupa por dos cosas. Primero, por mi hijo, por supuestísimo, porque es mi hijo y no voy a dejar que sea así importado de esta manera. Me alarma la edad que tienen los pequeños, que le dicen palurdo, retrasado, y después con la palabra palurdo, que es que yo hace años que no escuchaba esa palabra. O sea, claro, en mis reflexiones, ¿dónde han escuchado esa palabra? O sea, sí, claro, me imagino, no quiero en su casa, pero claro, es imaginaros, ¿no? Palurdo retrasado. Y todo lo que está ahora mismo Rosa poniendo aquí lo estoy apuntando porque os doy fe, no os engaño, de que muchas de las cosas se empiezo a notar a Gonzalo.
¿de acuerdo? O sea, esto lo me apunto para el martes exponerlo a las profesoras, ¿no? Y sí, por supuesto, y ahora, por eso me he atrevido, y yo siempre hablo muy abiertamente de Gonzalo, su trastorno y tal, ¿no? Pero lo que más me alarma de todo esto es la edad que tiene. Gonzalo es de enero, son de los más mayores, y los que reciben el insulto son más pequeños. O sea, y es increíble cómo pueden... Y lo dicen a conciencia, porque es, imaginaros, palurdo retrasado. Alucinante. Gracias, Susana, y más por explicar casos que os tocan muy de cerca y que son vuestros, vaya, ¿eh? Entonces, fijaros, palurdo retrasado. ¿De dónde salen esas palabras? Un niño con 9 años, ¿dónde aprende eso? Todo lo aprenden de los adultos, no hemos entendido que todo lo aprenden los O otro niño, o lo ha oído de otro niño en el cole, pero que este niño, ¿dónde lo habrá aprendido? En su casa. O de niños mayores, o de hermanos mayores. Algo hay en su entorno de referencia que ya está influyendo. Entonces, uno de los primeros pasos cuando detectáis cosas de estas, vamos a dar soluciones, no solo los problemas, ¿no? Es lo que va a hacer Susana el martes, hablar con la escuela, ¿sí? Oye, el niño me ha dicho esto, que le dicen tal, yo he observado tal, todos estos signos, bueno, que mi hijo normalmente no tiene estos problemas de conducta, ni le he notado yo con este estado de ánimo, hay unos indicadores que me dicen que algo le está pasando. En casa las cosas siguen como siempre, porque lo primero que puede ser que te digan, ¿y en casa cómo está todo? Pues hombre, igual sí que está pasando algo en casa, y entonces también es bueno compartirlo con la escuela, ¿eh? Que puede ser que haya un problema familiar o situaciones de familias desestructuradas que igual ni son conscientes de que el niño está en el mismo barco, ¿eh? Es como, yo tengo problemas de pareja, pero el niño no. El niño también va a vivir esos problemas en casa, ¿no? Eso también se da muy a menudo. No, si el niño no se entera, solo tiene 9 años. A ver, por favor, un niño con 9 años se entera. Yo tuve el caso contrario con mi hijo en el tema de que a él le decían, pues mira, ves allí, tira la piedra al otro lado y tal. Y entonces tiraba la piedra, lo pillaban a él, pero claro, por hacer amistad con esos niños, con ese grupo que él quería relacionarse, hacía lo que le decían. Haz las bromas al profesor y hazle tal. Lo hacía por medio de querer estar con ese grupo, siempre intentando poderse poner de igual a igual. Pero claro, ¿qué pasaba? Que siempre acababa siendo el niño malo de la clase, porque estaba como etiquetado el niño gamberro, el niño malo, por medio de, claro, le decían, haz esto, y por hacer la gracia a los demás, pues siempre era el que pillaba. Es también valiente el comentar el otro lado, ¿eh? Porque parece como que, no, mi hijo no, él no hace estas cosas, él lo hacía porque estaba influido por otros chicos. Seguramente lo que él quería era estar pues a la altura, ¿no?, de lo que le pedían. Muchos de los niños que primero son víctimas pueden acabar siendo también agresores, ¿eh? Ojo con ese dato también, porque para buscar la identificación y de repente, si es la única forma que tengo de que me tomen en serio y ser protagonista y cambiar mi rol, pues a lo mejor acabo siendo agresor. O sea que tampoco está mal que si en la escuela os dicen, oye, su hijo resulta que está presentando unas actitudes agresivas, oye, vamos a escuchar, que igual le está pasando algo, o previamente le ha pasado algo para que ahora sea la persona que agrede, o le está pasando algo en casa también, oye, hay que mirarse un poquito el ombligo, no va a ser que en casa se hace todo bien y en el colegio todo mal, ¿eh? O al revés, hay que hacer un trabajo coordinado. Por eso es importante hablar sobre todo con el tutor o tutora del niño, que es el que en teoría sigue más la pista. Bueno, que me voy y empezamos a hablar ahí de un montón de cosas. ¿Seguimos? Bueno, el absentismo, que no me ha dado tiempo, pero bueno, otro indicador sería el absentismo de cara a los profesionales. Cuando tienes un alumno en clase que de repente, ¿no?, empieza a faltar, ¿qué pasa ahí? Es otro indicador de que algo sucede. Bueno, puede ser un motivo de enfermedad, sí, pero a menudo también sería un signo de que algo está sucediendo, ¿sí? Consecuencias, vale, gracias.
Los indicadores al final para la detección, como veis, son enfermedades psicosomáticas, los hábitos, ahora iba a decir fins y tot, me iba a salir, incluso cuando hay cambios posturales. Bueno, ya os veo ahí mirando todo lo que hacen los niños alrededor. De repente ahora anda así, así. Bueno, es que el lenguaje corporal dice mucho. Ojo, que nos da mucha información. Si vuestro niño o niña siempre anda, pues no sé, pongamos así, ¿no? Y de repente anda así, ¿qué significa? ¿Depresión quizás? ¿Qué nos pasa cuando andamos así? ¿Por qué? Bueno, aparte, es un tema emocional. De repente, si no miras, si te escondes, si te retraes, si tu postura corporal se encoge, se introverte en realidad, ¿no? Hay una introversión corporal, algo significa. Otra cosa es que esa sea tu forma, ¿eh? Pero si tú vas así, de repente vas así, mira, mejor, buena señal. Pero si vas con un estado optimista o con energía y de repente vas así, analízate que a lo mejor estás teniendo algún problemilla ahí también emocional. En el colegio, vuelve del colegio con material roto o perdido. Pues la mochila, que se la han roto, que le han quitado material. Bueno, todo lo que se os puede ocurrir que puede pasar en este sentido. Aislamiento, ya lo hemos dicho. Mira, el móvil. El móvil, cuando un niño de repente, bueno, a ver qué edades estamos hablando, porque hoy en día, ¿a qué edad tiene un niño móvil? Desde que nacen prácticamente, ¿eh? Esto hay anécdotas, ¿no? Bromas aparte, hay anécdotas, ¿eh? De que hoy, antiguamente, digamos, ¿no? Cuando un niño jugaba a llamar por teléfono, hacía así, ¿no? Ahora cuando un niño juega esto lo he visto yo, ¿eh? Y cuando un niño juega a hablar por teléfono, ¿cómo lo hacen? Así, como si pasara una pantalla, ¿no? Entonces eso ya nos está indicando esos cambios también. ¿Veis? El móvil, como si de repente rechaza el uso del móvil y está muy enganchado y ya no lo usa o no lo quiere usar, pues algo está pasando con ese móvil, ¿sí? Y excusas, pone excusas para no ir al colegio. Es un resumen de lo que hemos dicho antes. Seguimos. Indicadores para la detección. Presentan cierta tendencia al aislamiento. De repente, digamos que son un perfil más solitario, más introvertido. Repetimos cosas, a menudo con aspecto físico débil. Bueno, también se suelen meter bastante con los niños que por algún aspecto físico, como hemos dicho antes, puedan parecer débiles. No se van a meter a lo mejor pues con el que mide no sé cuánto respecto a los demás y a lo mejor está más fuertote. A lo mejor depende, ¿eh? Y aquí habría que especificar mucho cada cosa. Se fijarán más en el niño o niña que aparentemente es más frágil en general, no solo por el aspecto físico, sino que aparentemente es más frágil. Pero hay perfiles en los que ese bullying no se da por fragilidad, sino por todo lo contrario. ¿Por qué se puede dar también el bullying? Si yo me meto con alguien, que no lo voy a hacer, y además yo no soy así, ¿eh? Pues si yo me metiera con alguien o uno de vosotros con alguien, ¿por qué lo haríais? ¿O porque lo veis débil? ¿O por qué? O por todo lo contrario, porque te da miedo esa persona, la ves superior a ti, y entonces la forma, estamos poniéndonos en la piel de que fuéramos así, ¿eh? Que no, que espero que no, ¿eh? Pero la forma de tú sentirte superior, porque en realidad te sientes inferior, ¿qué es? Machacar al más fuerte. ¿Lo veis? Por envidia, por celos, por, bueno, ¿sabes? Porque lleva las camisetas de la marca no sé cuántos, las bambas no sé qué, porque es un niño adoptado y resulta que sus padres le dan todo lo que necesita. Jolín, pues qué suerte, qué bien, ¿no? Pero hay algún testimonio. El año pasado puse un cortometraje de 30 minutos que salía un chico agresor, lo podéis buscar si queréis, Alexis creo que se llamaba, que él explicaba el por qué hacía daño a otros niños. Explicaba, bueno, todo empezó cuando mis padres se separaron, en mi casa pues todo era negativo, ¿no? Una situación pues que cada vez iba peor, a mí nadie me hacía caso y me sentía fatal, y ¿en quién me fijaba? Justo en los chicos que eran felices. ¿Y qué hacía? Los machacaba, porque ¿qué es eso de que ellos estén felices y yo no? ¿De acuerdo? Ese es un poco el pensamiento del agresor también. O sea, que no solo por fragilidad o debilidad, sino justo también por lo contrario. O sea, que al final no hay un perfil aquello clarísimo, ¿eh? Pero indicadores sí que tenemos. Luego suele pasar a veces que, claro, evidentemente, si a ti alguien te trata mal y te convence
de que no eres nadie o de que eres inferior, puede ser que te plantees si tienes la culpa. Seguramente te lo plantees. ¿Y creéis que tiene la culpa la víctima? Está claro que no. Seguimos, vemos otros indicadores. Sí, espera, que no me había dado tiempo. Ahora cuando digo seguimos ya es sinónimo de pasar, ¿no? Vale. Cuando veis, además se relacionan mejor con los adultos, ya lo hemos dicho, suelen pasar desapercibidos, suelen ser inseguros y con baja autoestima, de nuevo, y alta ansiedad. ¿Cómo sabemos que un niño tiene ansiedad? O sintomatología ansiosa, vamos a hablar con propiedad ya que soy psicóloga clínica. Sintomatología ansiosa, ¿qué es? Problemas con la comida, antes hemos dicho también otro, trastornos del sueño, ¿qué más? Morderse las uñas. Morderse las uñas. Venga, sí, eso sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Dibujar continuamente. Continuamente. El continuamente es importante. ¿Por qué crees que es importante? Porque es una manera de sacar todo lo que le pasa, todas sus emociones, todo su estado emocional. Dibujaba continuamente por la silla, en el respaldo, en el suelo, en todos sitios. La compañera, os lo repito, dice que conoce un caso de un niño, ¿no? Chico, que dibujaba continuamente, pero por todas partes, ¿eh? El respaldo de la silla, por todas partes, en el suelo, en la mesa. Claro que a un niño le gusta dibujar y dibuje, al contrario, no es ningún síntoma de nada que nos tenga que preocupar. En todo caso, nos tiene que alegrar que tiene un medio de expresión. Pero claro, cuando se convierte en algo, digamos, ya de tipo trastorno obsesivo casi, ¿no? De ir escribiendo por todas partes, nos está transmitiendo un mensaje. Tengo que decirte algo, pero como no lo puedo decir, lo hago. Con bueno, los dibujos, ahí sí que tenemos muchas herramientas de detección también, ¿eh? Bueno, ¿y eso cómo se resolvió? ¿Se resolvió o no se resolvió? Ahora me he quedado yo preocupada con este niño. ¿Qué pasó? ¿Se habló con la escuela o qué se hizo? Cuéntanos. A ver, era un niño con muchos trastornos asociados que se llaman, ¿no? Tenía trastorno Asperger, tenía TEL, tenía incluso dislexia. Era un niño pues, que se manifestaba de esta manera, ¿no? Porque no sabía relacionarse con el otro. Es un niño frágil también, que a veces él podía acosar o sentirse acosado. Tenía un cuadro bastante difícil de analizar. Pero bueno, lo lleva en un centro con unas psicólogas estupendas y logopedas y la verdad es que lo hace muy bien. Lo que pasa es que al niño le cuesta mucho relacionarse. Es un niño encantador, es un niño muy afectivo, pero no tiene también trastorno de la personalidad. A veces se muestra de una manera y a veces de otra, ¿no? Y claro, yo le dejaba dibujar siempre. Entonces, cuando tenía menos ansiedad, su nivel de dibujo era menor. Pero él necesitaba expresarse siempre. Entonces, cuando los profesores decían, pero es que está continuamente, digo, déjalo, tiene que ser así. Él nunca atendía en clase, tenía déficit de atención, entonces nunca miraba la pizarra. Cuando escribía la pizarra, yo creo que siempre los profesores se ponían nerviosos porque tú le dabas una hoja, un papel, entonces él miraba una vez, empezaba a dibujar y se salía del papel y acababa dibujando en la mesa y en el papel no tenía nada y bueno, él era así. Pero bueno, es un niño encantador y aprende, ¿eh? Porque es un niño inteligente. Lo que pasa es que bueno, tiene esa ansiedad de mostrar así. Bueno, esto que has comentado, bueno, todo lo que has explicado es interesante que lo compartas también, gracias. Pero esto último que has dicho, es un niño inteligente. Es que, a ver, tener un trastorno del tipo que sea no significa no tener coeficiente intelectual o inteligencia. De hecho, muchos de los niños y personas adultas que tienen problemas de relaciones con otras personas no significa que no tengan inteligencia, ojo con eso, ¿eh? Y muchos de los que pueden sufrir trastornos de este estilo, como el bullying, quizás son niños que tienen especialmente una inteligencia emocional muy desarrollada, esa capacidad incluso de ponerse en el lugar del otro e incluso justificar los actos del otro, ¿eh? Claro, es un arma de doble filo. Y en los adultos igual, cuando hay un problema de violencia, como os decía, pues muchas de las personas que sufren violencia incluso siempre se justifica al principio los actos de la persona agresora. Claro, una inteligencia emocional tan desarrollada, esa empatía de ponerme tan en el lugar del otro, al final puede ser peligrosa para mí, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver, bueno, es que ya os digo que se podría hablar mucho rato de muchas de las cosas que van saliendo.
Seguimos, por favor. Otros indicadores, mira, antes comentabais alguna cosa relacionada, la adopción del rol de bufón. Los hay algunos que adoptan este rol de hacer payasadas, digamos, ¿no? De ser el hazme reír, como que parece que los cogen esto de hacer bromas y hacer bromas, pero en realidad es el rol que han adoptado para defenderse de burlas. Antes de que te rías, hago yo el payaso, porque así controlo la situación. ¿Lo veis? El significado. Luego tenemos que esto es también una señal. Si de repente desaparece dinero, ¿qué puede estar pasando? Imaginaros que desaparece dinero o que se da un dinero al niño para que lo utilice para lo que sea y no lo ha utilizado para aquello a lo que estaba destinado. ¿Qué puede estar pasando con ese dinero? ¿A dónde va? Chantajes. Chantajes económicos, que también los hay, también los hay. ¿Veis? Incluso todo el tema, pues, por ejemplo, de que se le queden con el bocadillo, ¿has desayunado? No, o que notes que de repente tiene mucha hambre, como puede ser si le he preparado el bocata, ¿no? Y resulta que tiene hambre, qué raro, ¿no? Pues es que igual no ha desayunado, igual se lo ha comido otro, o se lo han lanzado a la basura, o yo qué sé, marranadas mil que os podáis imaginar también, ¿no? No pondremos casos tampoco de cada una de las cosas, pero bueno, presentan marcas de agresión física, como por ejemplo la ropa rota, marcas en el cuerpo. Si de repente os viene un niño con una marca física, hombre, ¿qué haríais? ¿Cómo le preguntaríais qué ha pasado? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo te has hecho esto? ¿Y cuál sería la respuesta si es bullying? Me he caído. No, nada. Muy bien, ¿eh? Entonces, habrá que indagar un poquito más, preguntando más indirectamente quizás. Ah, que hoy habéis hecho clase física, de educación física, que habéis hecho psicomotricidad o lo que sea, ¿eh? Lo habéis hecho tal. No, pero si no te tocaba, ¿no? Ay, entonces, ¿cómo te ha pasado? De una forma más indirecta, a ver si sacáis la información, ¿sí? Bueno, luego tendríamos las faltas de cosas, bolígrafos nuevos, estuche, su material a menudo acaba por el suelo, escondido o roto, y pintadas con insultos, esto también es un topicazo, digamos, pintadas con insultos de amenaza cerca de la escuela y o el barrio, pintadas de las paredes. Esto lo habéis visto también alguna vez, seguro, ¿eh? Bueno, seguimos. Entonces, ya tenemos los indicadores. Entonces, ¿cuál es la prevención? Vamos a ver. Bueno, romper con la espiral de violencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? En cuanto a los alumnos, le vas dando, si eres tan amable, que va saliendo redonditas y cosas ahí que se mueven. En cuanto a los alumnos, informar a los adultos del problema. O sea, si uno de nosotros fuera un alumno, lo que tendría que hacer, y está bien que se lo digáis a ellos, que lo compartáis, es decirle, oye, tienes que informar a algún adulto del problema. O si nosotros fuéramos el alumno, ser conscientes de que tenemos que pedir ayuda. Uf, qué difícil, ¿eh? Segundo, disponer de una persona de contacto. Que ellos sepan que cuando les pasa algo, tienen un referente claro. Como decíamos, esa figura de tutor o tutora puede ser muy importante. O dentro de la misma escuela o instituto también hay proyectos muy chulos sobre el tema de prevención de bullying, en las que se hacen tutorías entre alumnos. Y eso está muy bien. Hay como un referente de un curso superior que hace de tutor a un alumno del curso inferior y como que hace ese seguimiento. Eso es muy buena idea. Eso se empezó a hacer en Estados Unidos, pero aquí ya hay algún psicólogo que hace unos añitos que lo ha empezado a hacer en escuelas de Barcelona y bueno, que cada vez se va instaurando más. Es una muy buena idea, ¿eh? Yo creo que sería la vía de prevención de las mejores que hay. Ofrecer apoyo a la víctima, como alumno estamos diciendo, promover modelos de conducta positivos para resolución de conflictos. Podemos también potenciar las relaciones de cooperación entre ellos, o sea, que se hagan trabajos de cooperación y también crear una cultura, evidentemente, de rechazo a la violencia. ¿Y todo esto cómo se hace? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Con qué podemos hacerlo? ¿Con talleres, por ejemplo? ¿No?
Y entre alumnos, ¿cómo se puede hacer? Pues este proyecto que hemos dicho sería una muy buena idea, que unos alumnos introduzcan a otros en temas y que se hablen y se debatan y tengan sus propias tutorías. En cambio, luego, hablando de la escuela o del centro, tenemos, pues por ejemplo, herramientas, como decíamos, como hacer talleres de debate. Sería muy importante que en todas las escuelas de hoy en día, el Departamento de Enseñament ya hace tiempo que bueno, digamos que ha establecido un protocolo de intervención en casos de bullying, de acoso. Entonces, todas las escuelas y en situaciones de crisis, en todas las escuelas tendría que haber además un documento propio que se especifique cuál va a ser la actuación global cuando se detecta un caso de este estilo. Bueno, un poquito lo que estáis luchando también desde Atelca, ¿no? Pero aquí sería hablando del caso de bullying, específico en la atención del TEL, pues también, claro, cuando hay temas concretos, cómo se debe actuar, que los profesionales sepan qué hay que hacer, que ya haya un manual que te diga, en caso tal, hay que hacer tal, y así no hay dudas. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿A alguien le parece que no? Si alguien no está de acuerdo, que lo diga, porque a veces las ideas variadas van muy bien, ¿no? Vale. Promover estrategias didácticas, como hemos dicho, para resolver la gestión de conflictos no violenta, prever espacios diversificados, vigilar los tiempos muertos, los tiempos muertos y los puntos calientes, esos espacios que decíamos donde se da el bullying, establecer contactos con el entorno si las conductas negativas se reproducen en el exterior. Es decir, ¿creéis que una escuela, imaginaros, había un caso, como decíamos, de ciberacoso fuera de la escuela y fuera del entorno escolar, además, por ejemplo, en vacaciones, ¿creéis que tiene que intervenir la escuela o no? Porque si ese chico o chica está recibiendo acoso fuera de la escuela por su grupo de iguales con el que comparte clase, a la que regrese a la clase también va a seguir ese acoso, ¿está claro? Entonces la escuela tiene que tener conocimiento e intervenir incluso cuando las cosas no se dan en el propio entorno escolar, es decir, en el centro. Si hay conocimiento, eso va a afectar. Si tú sabes que el niño está recibiendo violencia por parte de un familiar, como profesional, ¿vas a intervenir o no? Sí. Y no se está dando en la escuela, intervienes, ¿no? Está clarísimo. Pues si es un caso de bullying que se da fuera de la escuela, también hay que intervenir. ¿Sí? Vale. Venga, ánimo, que estamos ahí medio dormiditos ya. Ánimo. Luego, familia. Hablar con los hijos e hijas del día a día. Esto es muy importante. Y hablar no es interrogar, ¿eh? Hablar no es interrogar. Hablar es sacar información de una forma más sutil, ¿sí? Hablando antes que decíamos del lenguaje no corporal, pues por ejemplo una forma de sacar información o de hablar con tu hijo no es siéntate, vamos a sentarnos el uno enfrente del otro y cuéntame, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, pero seguramente no funcione, seguramente no funcione. Pues mira, un ejemplo que os puede parecer tonto, pero está demostrado según estudios científicos, psicológicos y demás sobre el lenguaje no corporal y la comunicación, sería el hablar de lado a lado, es decir, imaginaros, ¿no? Que, bueno, uno de vosotros, ahora pongamos la compañera Belén, que luego habla ella, que es logopeda, es mi niña, no por edad no, pero bueno, pues yo, si estoy lavando los platos, imaginaros, estamos las dos recogiendo en casa, y resulta, me pongo de cara que si no os estoy dando la espalda, y resulta que estamos hablando mientras hacemos algo, seguramente me cuenten más cosas que si yo digo, cuéntame qué te pasó ayer, ¿no? ¿Lo veis? ¿Se os ocurren ejemplos así? Pero una cosa, bueno, nosotros con los niños con TEL tenemos el problema de que ellos a la hora de hablar no hablan, o sea, les preguntas el día a día, ¿qué tal, cómo ha ido el colegio? ¿Qué habéis hecho? Bien, estudiar, deberes, punto, y es que no te cuentan nada más. O sea, es que es muy difícil de que se expresen, que ya tienen este problema, la dificultad esta, y como padres nos cuesta también comunicarnos con ellos. Tenemos un grave problema en este sentido, las familias con este tipo de trastornos, ¿no? Sí. Evidentemente la comunicación, pero fíjate que hemos dicho que es mucho más importante, y más en el caso del que es el que nos ocupa en las jornadas de hoy, la comunicación verbal. Parece que ocupa mucho, pero ¿tenéis una idea del tanto por ciento
que ocupa la comunicación verbal en la comunicación solo es un 20% del total de la comunicación. El otro resto, el 80%, no es verbal. O sea que, ¿qué uso hacemos de eso? Sí, yo quiero poner este ejemplo, porque voy buscando las técnicas, que lo digo por si a alguien le va bien, ¿eh? Algún papá sobre todo. Yo, claro, lo que te decía, Gonzalo Contes no me va a explicar, ¿no? Y encontré la fórmula de que cuando veo que tal, me lo llevo a merendar. Y cuando me lo llevo a merendar, a él le encanta eso de la falta de naranja con el bocadillo, porque tiene el bocadillo. Y cuando le voy preguntando, me voy dando cuenta del gesto de la cara. Bueno, o sea, él me dice, mientras está comiendo, y depende, como va poniendo la cara, sé que va bien o que va mal. O sea, no, es lo que hablábamos, ¿no? De lo verbal. Él no me dice exactamente sí ni no, pero por el gesto ya le voy cogiendo. O sea, que a mí esa estrategia me va bien, llevarme a la merenda, cuando de vez en cuando que quiero sacarle algo, porque si no, de la otra manera no, porque ya me cambia de conversación, ya no quiere saber nada y tal, ¿no? Pero de esa manera... Sí. A todos los niños les pasará igual. Pero es curioso por la cara, ¿eh? Yo no sé, por el gesto de la cara, cuando pone los ojos así o se pone un poco de bajo, ya está, por ahí ya atacamos por ahí, ¿no? Si ya te engancho. Tenéis que fijaros en las expresiones faciales, en la mirada, en la expresión corporal, en la posición de defensa o no. Bueno, está muy bien también saber cositas de estas, pero no os limitéis a pensar, como tiene un problema de trastorno, no me puedo comunicar, de trastorno del lenguaje. Es que tenga el problema que tenga el niño, y aunque no tenga ningún problema, es que la comunicación siempre va a ser igual. Si tú le preguntas directamente a alguien, lo hemos dicho, incluso como adultos, si yo te pregunto directamente a él, oye, ¿qué problema tienes? Pues seguramente la forma, y muchas veces es más estableciendo un juego, como una situación distendida, incluso como de premio, como de, bueno, de fomentar la atención positiva. Por ahí se empiezan a levantar manos, ahora sí que la hemos liado, ¿eh? Vengo. Hola, yo soy Ana, soy madre de un niño con TEL de 7 años y como él no me explicaba nada, pues encontré, no sé, por internet o algo, el juego de la rosa y la espina. Entonces, pues o mientras cenábamos o a la hora de dormir, que es cuando suelen explicar más, yo le decía, pues hoy mi rosa ha sido pues que te he ido a buscar al colegio y mi espina que se me ha estropeado el coche. Y entonces él entendía que la rosa era qué es lo que te ha pasado de cosa buena durante el día de hoy y qué es lo que te ha pasado mal. Y durante un tiempo funcionó bastante bien. Durante un tiempo la rosa era que hoy hemos jugado a esto en el colegio y la espina era que me he enfadado con fulanito. Y me enteré de cosas muy interesantes. ¡Hala, qué bien! ¡Cuántas ideas, eh! ¿Veis? Haciendo intervenir, sacamos mucha información y la compartimos, ¿eh? Gracias. Este es un ejemplo muy concreto que además ayuda a ubicar y poder hablar de lo bueno y lo malo, es decir, de poder expresar las emociones con la creatividad, con el juego, etcétera. Es la mejor forma de comunicarse con los niños y, repito, con los adultos también, de formas adaptadas a cada edad, pero muy bien, gracias por compartirlo. Entonces, nos habíamos quedado a hablar con los hijos del día a día, de sus cosas que le inquietan. No vamos a centrar la atención solo en lo malo. Oye, ¿te ha pasado algo malo? Oye, ese niño... No, oye, lo positivo también. Muchas veces también incluso hay una tendencia generalizada al refuerzo negativo. A centrarnos en la atención a los niños solo cuando pasan cosas malas. Esto, que levante la mano quien lo hace o lo ha hecho alguna vez. Todos, seguro, no hace falta que la levantéis. Todos, ¿sí? En cambio, ¿a qué cuesta decir, por ejemplo, ay, estoy muy contenta, que sería lo de la rosa, estoy muy contenta de haberte acompañado al cole o de recogerte al cole? Como que se da por hecho, ¿no? Pues no, las cosas bonitas hay que decirlas y compartirlas con la persona que toca. Porque ¿de qué sirve que yo diga, estoy muy contenta de ir a buscar a mi hijo y se lo diga a otra mamá? A lo que le importa es al niño, no a la otra mamá. ¿Sí o no lo veis? ¿De acuerdo? Y en la escuela lo mismo, el profesor también tiene que hacer lo mismo. Y el profesional, sea el que sea, logopedas, psicólogos, bueno, médicos, etcétera, todos los que estemos implicados en estos procesos,
También reforzar siempre mucho los logros, no centrarnos en lo que no es capaz de hacer el niño, sino en empoderarlo, esa famosa palabra de empoderar, que significa de hacerle centrarse en sus capacidades, en lo que ya hace bien, en lo que sabe hacer y en lo que puede conseguir hacer, no en lo que no. ¿De acuerdo? Y vamos finalizando la presentación, creo, ¿no? Vamos a ver qué sale por ahí, si flechitas que se iluminan y tal, y seguimos. En la actuación, bueno, ya os he dicho que hay un protocolo establecido, cuando hay una sospecha o de cierto tema de bullying, y que solo podéis consultar en documentos del Departament de la Generalitat d'Educació, pero bueno, si a alguien le interesa, pues es de fácil acceso, es fácil de encontrar, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más sale por ahí? ¿Cómo debemos actuar a nivel de actuación con los educadores, es decir, los profesionales, cómo deben actuar, sean de la rama que sea? Con la víctima, escucharla y creerla. Empatía. Empatía, estas palabras, empatía, asertividad, son palabras, ¿no?, que se dicen mucho. ¿Qué es la empatía? Ponerse... ¿Veis? La sabemos todos, ¿eh? Pero ¿desde dónde? Esta pregunta la hago yo mucho siempre cuando hablamos de cosas, de empatía. ¿Desde el lugar de quién? Del otro, no del tuyo. ¿Veis? Es decir, me pongo en tus zapatos, en tu piel, pero no con mis creencias, mi forma de pensar, lo que sea. O sea, no como soy yo, sino cómo eres tú, cómo piensas tú, tu procedencia, tu religión, tu familia, tu educación, tu situación, tus antecedentes. Eso es ponerse en el lugar del otro. Y para hacer eso, cuanta más información tengamos, mejor. Si es tu hijo, es otro tema, claro. Pero si eres profesional, cuanta más información tengas, sin juzgar, tienes que obtener una información para poderte poner en el lugar del otro. Eso es empatía. Lo demás es teoría, diría yo, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, conocer los sentimientos que siente respecto a la situación, fomentar la esperanza y el apoyo, porque claro, si nos centramos solo en que estás mal, vamos a ver qué podemos hacer para fomentar que encuentres un espacio donde estar más seguro. Vamos a fomentar tu autoestima, tus relaciones sociales, vamos a fijarnos en tus capacidades, como decíamos. Mantener la confidencialidad, esto está claro, ¿no? Sí, pero no, ¿eh? Los profesionales lo tenemos que tener muy claro, pero luego hablamos también de los papás, ¿eh? Y las familias, a ver qué pasa. Y bueno, como profesionales también hay mucha gente que puede cometer errores, todos somos humanos, pero tenemos que saber lo que no se debe hacer. Es decir, si hay un caso del tipo que sea, confidencialidad, ¿sí? Mantener también o intentar acompañar en el proceso, ¿eh? En todo momento, para poder que se dé la situación de reparación de ese daño, hay que acompañar, ¿sí? En todo el proceso, vigilar para evitar que se reitere esa situación y poner un responsable o un tutor de ese caso. Aunque haya un tutor general de la clase, cada niño debería tener, y de hecho lo hay, un tutor específico. Pues si hay un caso así, aún más, ¿eh? Habría que poner a alguien que siga ese caso de cerca. En cambio, a ver, ¿qué hacemos con la familia de la víctima? ¿Qué os parece? Porque hay como mucha tendencia, ¿no?, a pensar solo en, bueno, en el niño. ¿Qué hacemos con el niño? Ya, pero es que las consecuencias psicológicas van a ser solo para el niño. No, también su familia. Pero ¿cómo le podemos ayudar para actuar? Tranquilizarles todo lo que podamos, dar apoyo frente a la impotencia y la indefensión, mantener la comunicación en cuanto a las medidas adoptadas, informarles de lo que hemos detectado, lo que podemos hacer, los objetivos de esa intervención, qué se nos ocurre. Bueno, tener a la familia informada. Atenuar los sentimientos de culpa, porque claro, es muy habitual que los papás o la familia también se culpabilicen de lo que le pasa al niño. ¿Cuáles serían los primeros pensamientos que vienen si te enteras que a tu hijo le pasa algo? Lo has hecho mal, ¿no? ¿Qué habré hecho yo mal para que le pase esto? Pues que a lo mejor tú no has hecho nada mal, ¿no? Lo que sí que estar atentos para poder reconducir esa situación.
¿Qué es lo que puedes hacer? No qué es lo que has hecho mal, sino qué puedo hacer para cambiar esto. Transmitir un sentimiento de responsabilidad colectiva. Bueno, hay palabras que son como más teóricas, pero está bien ponerlas en la presentación. Y luego, familia del agresor. Hombre, también tenemos que intervenir con la familia del agresor. Sí, está claro, ¿no? Que parece como, ¿solo con la víctima? No, no. Con la familia de la víctima, con la familia del agresor, con el agresor, o sea, hay que intervenir en todos los frentes. ¿Y qué haríamos con la familia del agresor? Mantener también una actitud de escucha. Está clarísimo, ¿no? No culpabilizar ni juzgar, aunque sean la familia del niño agresor o de la niña agresora, que ellos no tienen la culpa tampoco de lo que está sucediendo. Y si sucede algo en lo que ellos tengan algo que ver, pues primero habrá que escuchar para saber qué es, ¿no? ¿De acuerdo? No nos adelantemos, no prejuzguemos. Tenemos que tener información para juzgar. Solicitar colaboración para parar el acoso, solicitar confidencialidad entre las familias. Esta es muy importante. Porque lo típico, se da un caso de no sé cuántos y rápidamente, ¿no? Ah, ¿has visto lo que le ha pasado a fulanito no sé cuál? Mira, la mamá de no sé quién me ha dicho que no sé qué. Ah, sí, pero es que el niño, es que sus padres, es que claro, vaya familia, claro, así ha salido el niño. ¿Vale? Y entonces pasamos a victimizar también al agresor y a la familia del agresor, a culpabilizarlos. Hay que romper esas espirales, ¿sí? Solicitar confidencialidad, ya lo hemos dicho, evitar la promoción del castigo. Claro, ¿vamos a conseguir algo castigando a ese niño? ¿Al agresor? ¿Por qué? Depende. Dice Susana, no. Además así súper convencida. Yo creo que se tendría que poner trabajar la psicología positiva con este niño, sacarle lo bueno de él, porque castigándolo no. Lo digo por mi trabajo, porque tengo un trabajo donde se sanciona y yo me he dado cuenta que sancionando no sacamos nada, o sea, nada, absolutamente nada. Sin embargo, dándole la vuelta a la tortilla y hablando y haciéndole ver lo positivo de ese cambio hacia él, yo creo que sí que podemos sacar mucho más. Rompes esa barrera de más, de castigo, haces más, no, o sea, no. Mal, la atención es negativa. Exactamente, e incluso, fijaros lo que me atrevo a decir, darle hasta un pequeño premio por una pequeña actitud positiva que pudiese tener, yo creo que ya le iría hasta bien, ¿no? O sea, aunque tú interiormente piensas que no se lo merece por lo que haya podido hacer y tal, ¿no? Pero como psicología positiva yo creo que sí. Por eso he dicho todo lo ¿eh? Sí, genial. Tomar conciencia, creo yo, porque a veces el que está agrediendo, bueno, lo hace por lo mismo que te has dicho antes, porque a él le agreden o porque se ha sentido más fuerte en ese momento y el que tiene enfrente, pero quizás tomando conciencia de cómo se siente el otro, cómo le mira al otro, cómo le hace sentir el otro sus palabras, quizás entonces pueda entender un poco lo que produce su efecto boomerang, ¿no? Y si hace falta que reciba una atención especializada, pues es que a lo mejor pues es necesario derivar a este chico a un centro de atención porque puede ser que haya un trastorno de personalidad o algún problema y hay que tratarlo, está clarísimo, ¿eh? Entonces, porque el tema que hemos hablado antes del refuerzo positivo es que es muy importante hacerlo siempre que se pueda. Por lo que hemos dicho, tenemos tendencia a fijarnos en lo negativo y si yo siempre me fijo en quien sea negativamente cuando tiene una conducta negativa, lo que estoy haciendo es reforzar que siga haciéndolo. En cambio, si reforzamos el pensamiento positivo, a ver, hay cosas en las que no se puede aplicar la psicología positiva pura y dura, está claro, pero hay en situaciones concretas y en educación es muy útil utilizar la psicología positiva, bueno, premiar aquello que es positivo y centrarnos en los logros y desestimar lo que está mal para que ese niño se dé cuenta que así no va a recibir tu atención. En esa línea va. Hay muchos niños que su forma de comportarse negativa o agresiva es para conseguir la atención de los adultos. Entonces, si le vas a reñir cada vez que lo haga, vale, ya tengo la atención, vale, es negativa, pero la tengo. Prefiero que me atiendas así que no existir. ¿Se entiende? Vale. Seguimos. Entonces, ¿qué hacemos con los agresores y con el grupo de iguales? Estamos finalizando la presentación. Primero, con los agresores intentar hablar por separado.
con cada una de las personas implicadas, sin inculpar a nadie, para ver, bueno, cuáles son los elementos que influyen. Si es un grupo de agresores, casi siempre hay alguien que es como el instigador, digamos, ¿no? Como nos explicaba otra compañera, pues que alguien que le dice al otro lo que tiene que hacer, no deja de ser dominar al otro, ¿no? Manipularlo. A lo mejor hay otro que es el que ejecuta, pero por miedo a no hacer lo que le dicen. Y así, ¿no? Ir identificando los patrones. Y eso solo lo podemos hacer hablando por separado con cada uno de ellos, no en grupo, ¿sí? No inculpar, mantener la confidencialidad de nuevo, fomentar la responsabilidad de reparar el daño causado, o sea, intentar hablar con esos niños agresores de la importancia de reparar ese daño. Y no es solo pedir disculpas, es hacer más cosas, ¿sí? Pero es importante esa parte de reparación del daño, muy importante, ¿sí? Luego, promover que se comprometa a solucionar y participar en la búsqueda de las mismas, es decir, ¿y cómo podríamos reparar ese daño? ¿Y qué se te ocurre que podemos hacer para que esta persona a la que tú has dañado se sienta mejor? ¿Vale? Que participen, que den ideas. No implicar y evitar nombrar a quien sufre el acoso. Bueno, digamos que es centrar mucho la atención en cada persona que atiendes, sin hablar del otro casi, prácticamente, sino de por qué tú tienes esas conductas, ¿sí? Realizar un seguimiento con cada alumno implicado varias semanas. O sea, no tengo una entrevista contigo y luego ya no hablamos más, sino vamos a hacer un seguimiento, ¿sí? Varias semanas, meses diría yo. Con el grupo de iguales o espectadores. ¿Creéis que ser espectador también es ejercer violencia? ¿Cuándo? Especialmente. Cuando no intervienes, cuando no haces nada. Es decir, cuando lo ves, lo sabes y no actúas, ¿eh? No dices, claro, a ver, es muy difícil quizás actuar o intervenir en ese momento, pero hay muchas formas, ¿eh?, de hacer violencia. Como decíamos, pues yo hago ver que no veo nada, pues también estás participando, porque estás consintiendo en cierta manera que eso siga sucediendo, ¿vale? Entonces, mantener de nuevo la confidencialidad, escoger ayudantes de grupo, ese ejemplo que decíamos antes, de tutorías entre ellos, fomentar la práctica de actividades grupales y mezclar perfiles. Si tú ya sabes que hay un grupito que funciona de tal manera, oye, sepáralos y distribuye esos perfiles. Seguramente van a perder esa fuerza, ¿sí? Porque siempre en grupo, bueno, esto en psicología, yo me acuerdo cuando estudiábamos hace años, la psicología de las masas, que se llamaba, ¿no? El cómo funcionamos las personas en grupo, cómo se diluye la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en los campos de fútbol, esto es una anécdota, se estudiaba entonces, lo estudiábamos, se decía que, claro, la gente se volvía agresiva de una forma tremenda. Eso estaba estudiado, ¿eh? ¿Por qué? Porque, claro, se disuelve, ¿no? Si yo grito, pero es que hay 20.000 más gritando, queda como disuelto. Entonces, dividir a los grupos de violencia es la forma de, bueno, ya se decía esto de dividir vencerás, ¿no? En cierta manera, pues dividimos las fuerzas que puede haber negativas para ponerlas en su sitio. Promover la responsabilidad del alumnado para comentar al profesorado las agresiones, ¿sí? Ahora voy para allá, ya te he visto. Y colaboración respecto a las situaciones de acoso como reparación del daño. O sea, en realidad hay muchas cosas comunes en un lugar y otro. Voy para allí, que hay alguien que quiere intervenir. Vengo, ¿eh? Sí, jo volia dir que això de promoure la responsabilitat de l'alumne per comentar les agressions, jo soc mestra de 6è de primària i els nens no tenen molt clar això de dir les coses, si està bé dir les coses o no, si seré un xivato, si els altres m'exclouran. M'agradaria la teva opinió. La meva opinió és que tens raó, que és molt complicat fer-los entendre la importància de participar i de... He canviat al català un minutet només per educació, després torno al castellà immediatament. Estic d'acord amb tu, vaja, que sí, que és molt complicat fer-los intervenir i que ells vegin la importància de fer-ho, d'acord? Però sí es cierto que se puede fomentar desde la prevención. De nuevo, yo creo que una de las herramientas mejores
son los talleres. Talleres en los que hables de la violencia en general, de los roles, del género, de la importancia de las diferencias, de la igualdad, entre iguales, la igualdad entre iguales. Es decir, que no hay diferencias por ser así o así. Yo os diría que los talleres básicos es la forma de poder entrar en esos temas. Las veces que yo, por ejemplo, he hecho talleres en primaria, en secundaria, es que es buenísimo las respuestas que puedes obtener haciendo de nuevo uso de técnicas más lúdicas, como de estamos jugando, estamos aprendiendo. ¿Y vuestros papás qué hacen en caso de tal? ¿Y tú esto cómo lo ves? ¿Sabes? Siempre poniéndote a un nivel de que ellos puedan participar y entender, y desde el ámbito más de ocio lúdico. Yo creo que los talleres es una muy buena herramienta para el ámbito de educación, Talleres de sensibilización. Otra vez para allá, pero... Hablar desde el hipotético. Pienso que una buena opción es hablar desde el hipotético. Es decir, todos nos podemos llegar a imaginar una situación y nos es más fácil ponernos en el lugar del otro si nos imaginamos que nos puede llegar a pasar. Nuestros hijos a lo mejor están poco habituados de hablar de lo que les pasa porque nosotros no hablamos de lo que nos pasa. Y bueno, una de las maneras fáciles es que los profes hablen de lo que les pasa y los padres hablemos de lo que nos pasa. Y que hablemos de nuestras emociones de una manera fácil, llana, abierta, y por lo tanto es una manera normal y habitual de... No entiendo por qué un profesor que un día puede haber tenido, le han puesto una multa antes de entrar a clase, no puede explicar a sus alumnos que está disgustado, ¿no?, por esta situación, o que emocionalmente se lo ha tocado, que iba... Si nuestros alumnos nos ven más cercanos, ellos también lo harán porque imitarán lo que hagamos, ¿no? Y después, desde la psicología narrativista, hay muchísimo trabajo por hacer en relación al bullying y todo lo que son, sobre todo se ha hecho servir en todo lo que es abuso, que es una forma llevada al extremo de lo que sería el bullying, donde se narra la historia desde una parte y desde la otra, como por ejemplo hicieron en la película de Te doy mis ojos, que es muy complicado no entender al abusador, y con niños también funciona muy bien, en todas las edades, porque son capaces de explicar cuentos, y cuando la palabra no es tan fácil, porque soy logopeda y también tengo niños con TEL y por lo tanto sí que a veces la palabra no es fácil, la ilustración es una gran herramienta, pero también a nivel corporal también se puede trabajar muchísimas cosas, ¿no? Cómo se siente uno cuando le empujan, cómo se siente uno cuando es abrazado. Los juegos de dedos también pueden ayudar a este tipo de... O sea, es asumir desde lo corporal, desde lo narrativo, desde el dibujo, todo un conjunto de elementos que pueden ayudar para conectar con las emociones y con lo interno, que los adultos también podemos hacer ese trabajo y por lo tanto es más fácil que ellos también lleguen a eso. Gracias. Bueno, otra cosa importante. ¿Cómo vamos a ayudar a nadie si primero no sabemos gestionar nuestras emociones? Ese es el principio básico de lo que acabas de decir. Es decir, tú no puedes pretender que tu hijo o tu alumno o tu paciente, que es que a mí la palabra paciente no me gusta nada, a la persona a la que atiendes, pueda gestionar sus emociones si tú no sabes gestionar las tuyas. Mal vamos, le tendrás que enseñar a hacer eso, a normalizar las emociones, a poderlas expresar, a llorar si hace falta llorar. Eso no es signo de debilidad, es signo de que estás gestionando la emoción, de que la estás expresando. La mayoría de chicos que tienen estos problemas, yo siempre pongo un poco este ejemplo también. Otra de las cosas por las que me conocieron los responsables de Atelka es porque soy psicóloga de emergencias, trabajo en temas de catástrofes y crisis y bueno, cosas de este estilo. Y un ejemplo que yo siempre os explico es que, cuando tú tienes una emergencia, ha pasado una catástrofe, pongamos un caso grave, y hay diferentes personas por allí. Imaginaros, una persona que está estirada por aquí, gritando, llorando. Vale, tenemos ese perfil. Y tenemos otra persona, la que sea, de la edad que sea, que está en un rincón, callada, escondida. ¿Cuál nos tiene que preocupar más? La que no está exteriorizando, la que está en shock sin poder sacar las emociones. La otra también está en shock, pero lo está sacando. Claro, pero ¿cuál me genera a mí más ansiedad? La que grita. La que estás ahí, de madre mía, ¿qué hago yo con esta persona ahora, no? Si no fueras profesional en ese momento, pues voy corriendo a salvar a esta. No, perdón, ayudar a esta persona, a salvar a esta persona. Además ya lo de salvar es como, ¿no? No, vamos a atender
a preguntar cómo estás a la persona que no expresa, ¿sí? Entonces es muy importante, vaya que sí, que te doy toda la razón, que la tienes, el expresar las emociones nosotros para que ellos tomen como ejemplo. Y si tienes un mal día, lo tienes. Oye, mira, ¿no? Somos todos humanos. O bueno. Como faltaba más, ¿no? Como ellos, exactamente, ¿no? O bueno, al revés también. Y al revés también, claro, ¿eh? Pero no nos vayamos siempre a lo negativo, también a lo positivo, ¿eh? Yo soy persona, intento, dentro de las cosas que tratamos, siempre ver la parte positiva y las capacidades, no solo lo negativo, repito. Y bueno, con esto, más o menos, yo creo que está casi todo. Pasamos. ¿Qué es lo que debemos evitar? Sobre todo no minimizar ni ignorar. Asignar la responsabilidad de los hechos a quien los sufre no lo debemos hacer. O sea, ¿cómo te voy yo a castigar a ti encima que eres la persona que está recibiendo bullying? Tampoco hacer pública la identidad, enfrentar a las víctimas con los agresores. Ni se os ocurra esto, Eso sí que no, Ni enfrentar a las familias, entre ellas tampoco, por separado. Bueno, yo hay cosas que no las digo porque ya me parecen evidentes, pero las decimos, ¿sí? Reunir conjuntamente a las familias implicadas, convocándolas el mismo día. No, fuera, no, eso no funcionaría, lo tenemos que evitar. Esperar a las medidas que se den más allá del enfrentamiento directo, es decir, es necesario intervenir siempre de manera inmediata con medidas de protección, ¿sí? Siempre que podamos intervenir inmediatamente, no dejar que pase el tiempo. En cualquier cosa que pase importante en la vida de alguien, cuanto antes intervienes, mejor, ¿sí? ¿Seguimos? Y bueno, hay algunos mensajes de los chicos que los dejamos para que los leáis. Nadie tiene el derecho de tratar mal a nadie y menos entre compañeros. ¿Veis? Estos son talleres, por ejemplo, que se han hecho y ellos han expresado sus opiniones. Bueno, sería una forma de trabajar también. El agresor se tiene que poner en el lugar de la víctima. Si todos colaboramos juntos podemos evitar este tipo de situaciones. Muchos se callan su dolor. Los amigos de la persona maltratada no deberían reírse. Son reflexiones sobre lo que es el bullying, ¿sí? Escrita por ellos mismos. Bueno, me encantaría poder contaros muchas más cosas y más prácticas, pero tenemos un tiempo limitado. Espero que os haya gustado la presentación, más que gustado, que os haya interesado. Y bueno, cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Gracias por la atención.